Muy buenas noches, bienvenidos. Esto sí, ya es Economía sin Corbata. Agustín Datelis, Tomás Luquín. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo les va? Vamos a hablar de consumo. Dale. A mí lo primero que me gustaría hacer es explicar a qué nos referimos cuando nos referimos al consumo. Porque a veces uno dice consumo y le puede generar quizás cierto rechazo esta idea del consumo por el consumo mismo. Pero es algo mucho más amplio que eso. Cuando hablamos de consumo, decía yo, por ejemplo, al principio, demanda interna. ¿Qué contempla la idea de consumo cuando lo pensamos como motor de la economía? Tal cual, mira, vos hablás de demanda interna. Justamente el principal motor de la demanda interna en la economía argentina es el consumo. Cuando vos tomás el Producto Bruto, el PBI, esa medición sobre la cual hablamos cuando hablamos de crecimiento económico, y dividís los componentes de la demanda, los componentes de la demanda son los externos, o sea, los productos que te demandan desde afuera, la inversión, el sector público y el consumo privado. Ese consumo privado representa el 60% del total de la demanda. Entonces, estimular el consumo a través de políticas específicas para eso, de políticas redistributivas que mejoren el poder adquisitivo de los sectores de ingresos de sectores más vulnerables, eso tracciona el consumo y eso te permite sostener la demanda. Y en una situación como esta, en un contexto como este, es una apuesta muy interesante porque lo que te permite es fortalecer el mercado interno pese a lo que está ocurriendo en el exterior, o sea, compensar la caída que estás teniendo de demanda externa, por ejemplo, de Brasil con una profunda recesión, del mundo creciendo mucho menos de lo que lo hacía hace un tiempo atrás, con demanda interna. Y esa es la apuesta que se está haciendo hace un tiempito y por eso la economía este año se proyecta que vaya a haber crecimiento basada en ese estímulo al consumo. Y cuando hablamos de consumo, hablamos de lo que es economía, oferta y demanda, hablamos de demanda, Tomás. Y un poco la idea no es que tiene que crecer la oferta para que crezca la demanda. ¿Cómo funciona eso acá? Una de las discusiones que están en la base de los debates en la teoría económica, digamos. ¿Qué viene primero, si el huevo o la gallina, si viene la oferta o la demanda? Bueno, después de muchos años donde las políticas económicas apuntaban a garantizarle a la oferta el escenario para que avance y mejore a través de políticas de flexibilización, de reducción del Estado y demás, llegamos a 2001 en un escenario donde la demanda no existía, prácticamente estaba eliminada. Y lo que se hace es, a partir de ese momento, privilegiar, poner sobre el eje de la política, priorizar a la demanda. Entonces se invierte la causalidad, es la demanda la que le permite a la oferta crecer. Si uno impulsa la demanda, se quedó demostrado no solamente en Argentina, sino también en Brasil, en Ecuador, en muchos países del mundo. Si se protege el mercado interno, si se impulsa el mercado interno, es posible sostener procesos de crecimiento económico con inclusión social. No es condición suficiente para el desarrollo, eso está claro, digamos. Pero, digamos, es un mecanismo, como decía Agustín, en un escenario internacional donde el sector externo, donde la demanda externa no te ayuda, para sostener también a las empresas, no solamente darle consumo a la gente para que se consumen desde aire acondicionado hasta productos en los supermercados, sino que es también garantizarle a las empresas cierta rentabilidad, ciertos márgenes de rentabilidad para que ellos mismos puedan crecer y sostenerse a sí mismos. Está clarísimo. Y cuando hablamos de consumo, por supuesto, como decíamos al principio también, hablamos de precios, de tratar de acercar un poco, de achicar esa distorsión que a veces existe entre el productor y el consumidor final, ¿no es cierto? El último, el que va y compra en la góndola. Y para eso hay una política muy interesante de desarrollar en ciertos lugares del país supermercados centrales. ¿Qué permite esto? Acercarse a los valores que se pueden conseguir en el mercado central. Bien, esto está teniendo como muy buena repercusión en distintos lugares donde está funcionando, pero hay uno en particular que ya está listo para funcionar, que es un supermercado central que está ubicado aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Colegiales, pero no abre, está vacío, no se puede usar. ¿Por qué? Fuimos con el ministro de Economía hasta allí, Axel Kicillof, para que nos explique por qué este supermercado, que traería mucho beneficio, porque se vendería a un 30-40% menos de lo que se consigue los precios en el barrio, está cerrado. Vamos a verlo. Estamos con el ministro de Economía, Axel Kicillof. En este programa en el que estamos hablando de consumo, quisimos venir acá, Axel, que es lo que debería ser el mercado central. ¿De dónde? ¿Dónde estamos exactamente? ¿Y por qué está vacío? Mira, estamos en la zona de Colegiales, donde se está dando una de las cuestiones más realmente angustiantes en términos de la cuestión del consumo y de las políticas para cuidar los precios,
que tienen que ver justamente con algo que yo ayer hablaba con un grupo de vecinos de San Telmo, que me preguntaba cómo podemos hacer para que los precios, que son muy baratos de los productos en origen, no sean tan caros cuando llegan a las góndolas. Ahí vos sabés que la Secretaría de Comercio instrumentó el programa Precios Cuidados. Ese programa funcionó muy bien, pero después de hacer todo ese esfuerzo, empezamos a escuchar y vimos la posibilidad de profundizar esa política. ¿Cómo? A través de una experiencia que consiste en poner locales como este, que son supermercados. ¿Qué es un supermercado, digamos? Cualquiera lo vería y diría es un supermercado, no de esas grandes, enormes superficies, hipermercados, pero sí un supermercado de un volumen bastante importante, que ahora estamos en el barrio de Colegiales, en Capital Federal, donde ¿qué idea tenemos y qué es lo que ya hicimos? Traer directamente productos del mercado central para la venta en las góndolas y el acceso directo de los vecinos de los barrios. O sea, eso achica la brecha entre el productor y el consumidor final, digamos, donde en el supermercado hay ganancias enormes para un montón de intermediarios, acá se achica esa brecha. Claro, no es una teoría que uno piensa, bueno, ¿cómo podríamos hacerlo? Y a alguien se le ocurre una idea extraña y vemos si funciona en los papeles. Esta es la realidad, porque hay 3 lugares del país, uno es Mendoza, otro es Chaco y otro es San Luis. Vos fijate que son provincias muy distintas, pero también cerca de las capitales o en las capitales, donde se ha instalado lo que nosotros llamamos supermercado central. Los supermercados centrales son un canal directo de venta en convenio con el mercado central de la zona. Entonces, ¿qué pasa? Acá el mercado central de Buenos Aires abastecería los productos a través de diferentes puesteros que serían en realidad no una feria, sino que se abastecerían los distintos productos y tendría un sistema, como se ve acá, de caja centralizada, como tienen los mercados, 63 empleados en este caso, y entonces la gente podría acceder, como ya pasa en Mendoza, como ya pasa en San Luis, como ya pasa en Chaco, a los productos 30 o 40% más baratos que los que salen en los comercios de la zona. Es cierto que hay algunos vecinos que no quieren que el supermercado sea vecino de la zona, que uno diría son beneficiarios directos. ¿Por qué no? ¿Cuáles son las razones por las cuales no quieren que se abra? Mira, diferenciemos 2 casos. Sí. Este barrio, Colegiales, por supuesto que tiene, como todos los barrios de la capital, grandes diferencias. Hay zonas de mayor poder adquisitivo y de menor o mediano poder adquisitivo. Eso marca una diferencia, pero también, recién veíamos, hay un Facebook de vecinos del barrio con 7.000 personas que están pidiendo que este mercado se abra. Es decir, no son todos los vecinos, pero sí son los que viven enfrente. Yo los entiendo, porque la verdad que cualquiera de nosotros vive en una casa, en un barrio tranquilo, y te van a poner un supermercado enfrente y te preocupás, querés saber de qué se trata, si va a haber lío de camiones, acá enfrente hay una escuela también, que no corran peligro los chicos. Lo que nosotros hicimos es informar a los vecinos, y la mayoría de los vecinos quedaron conformes. ¿Qué quiere decir esto? Se les informó que el horario de carga y descarga va a ser el horario admitido por la ciudad, que es durante toda la noche y hasta las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana deja de circular ningún camión, los camiones van a tener el tamaño, no van a ser esos grandes camiones con acoplados, sino pequeños camiones. Como siempre se van a hacer, hay una playa de descarga para que la descarga no se haga en la calle, y además se le ofreció a los vecinos, obviamente entendiendo que pueden tener algún miedo. Primero se les mostró cómo estaba esto. Si uno va al terreno de al lado, que era el ex terreno del ferrocarril, lo va a ver, estaba lleno de ratas, era un desastre. Uno ve el estado de este supermercado, la limpieza, realmente el cuidado que se ha tenido del medio ambiente, las plantas que se han puesto, es decir, que la verdad que es un lugar agradable y no va a tener ningún tipo de problema. Eso es lo que nosotros nos hemos comprometido con los vecinos, y aún más. Le dijimos que en la playa de estacionamiento que tiene el mercado pueden dejar el coche a la noche con seguridad privada, que es la que va a asistir al mercado. Es decir, hay también beneficios. Esos vecinos son los que viven exactamente enfrente. Después está el resto, que es cierto que se pueden preocupar. Pero hemos cubierto todas las problemáticas que puede haber y no va a haber ninguna. ¿Y por qué está cerrado? Cuestión. Está cerrado porque el gobierno de Macri no quiere que se abra. Así de fácil. Es decir, que esta política. No quiere que se abra. No quiere que se abra porque, ¿qué es lo que ocurrió? Este supermercado, la verdad que cumple absolutamente todas las normas necesarias para una habilitación ante la oficina de habilitaciones para este tipo de comercio en el gobierno de la ciudad. En diciembre ya estaba listo. En diciembre incluso hubo un diálogo con, bueno, lo voy a decir, con Rodríguez Larreta, para decirle, bueno, permitan la habilitación. Se comprometieron a que iban a ayudar. Obviamente son áreas que son independientes o relativamente independientes, pero tardaron como 7 meses en avanzar y dar efectivamente la habilitación. Y siempre surgía un problema nuevo, que nosotros, a mí no me cabe duda que si
hay un privado del otro lado, no hay tantas exigencias. Acá tenemos un container especial para la basura que nos han hecho poner. Se ha cumplido con todas las normas, pero lo que quiero decir es que se tardaba después con la inspección, se iba y se venía, o sea que se fue demorando. Y cuando ya estaba listo para habilitar, apareció una cautelar, impuesta ante una denuncia de un vecino de enfrente que viene a ser el vocero de prensa de Rodríguez Larreta. Es decir, que es un... ¿Es una forma de decir o efectivamente trabaja de eso? Es el vocero de prensa, trabaja en prensa para Rodríguez Larreta, vive acá enfrente, es uno de los vecinos que puede estar preocupado, pero en vez de eso fue y pidió una cautelar. ¿Y qué pasa al margen de los vecinos? Vos estás diciendo que acá se va a conseguir 30-40% más barato los productos. Me imagino también al comerciante de la zona lícitamente preocupado, digamos. ¿Qué pasa con el comerciante que tiene un almacén acá cerca? Bueno, también se pensó en él. ¿Qué es lo que se hizo pensando en él? En primer lugar, que no es competencia desleal del Estado pagando, digamos, menos para vender más barato. Y en segundo lugar, se va a abrir un canal específico de provisión de los mismos productos para que los comerciantes del barrio puedan comprar al mismo precio, de forma tal de que ellos, a los mayoristas, a los precios mayoristas, tengan el mismo acceso que este supermercado, así que esperamos que esto contribuya a bajar todos los precios de la zona. No que ellos podrían comprar los productos al mismo precio que lo compra este supermercado, digamos. Claro, entonces... O sea, lo podrían vender al mismo precio si... Claro, entonces manteniendo una diferencia, que es la diferencia comercial, son comercios pequeños, también hay un gran supermercado acá que veremos qué hace, porque lo que estamos apuntando a señalar es que hay márgenes muy grandes en el proceso de comercialización, a veces excesivamente grandes. Por eso apareció Precios Cuidados y ahora esta nueva política que si el gobierno de Macri acompaña y ayuda a que la gente pueda tener mejor acceso y a precios menores, la vamos a reproducir en otra zona de la ciudad. ¿En qué estado estamos hoy, digamos, para cerrar la nota? ¿Cuándo se supone que podría estar abierto? Esto hoy, cuando se terminó el proceso kafkiano, ¿no?, de la habilitación, y ya estaba lista la habilitación, un día antes salió una cautelar. Es decir que han venido trabajando para que esto no se pueda abrir. Lo que decimos es que vamos a seguir denunciando y batallando contra el gobierno de la ciudad, porque si no, el propio gobierno de la ciudad, que tanta laraca hace, bueno, hasta ahora que Macri, después de la última elección, parece que está de acuerdo con todas nuestras políticas, debería estar de acuerdo con esta también, debería estar de acuerdo con Precios Cuidados, porque a diferencia de lo que hacen ellos, que es aumentar las tarifas, aumentar el subte, aumentar todo lo que puedan, aumentar los impuestos, esto es para bajar los precios. Entonces que ayuden. Cuando pueden ayudar, no digo que hagan lo mismo porque no sé si es su vocación, porque esto obviamente pone al desnudo los márgenes de los supermercados y la verdad que el PRO nunca se ha puesto a señalar ningún problema que haya con ningún privado, sobre todo si son grandes empresas y grandes capitales que tienen rentabilidades muy altas. Ahí nunca abre la boca. Pero nosotros sí, y lo que denunciamos es que si hay alta rentabilidad, vamos a controlarla, pero además demostrar que se puede vender con ganancias razonables, con buena calidad, con acceso, incluso que hay toda una política de traer a pequeños productores artesanales para que vendan sus productos y puedan llegar a la góndola y tengan un canal de comercialización. La verdad que es una experiencia hermosa, hermosa para los vecinos, porque es barato, porque son buenos productos, porque permite a las pymes acceder a la venta en la góndola, porque permite también, se va a construir más adelante una plaza, que también era algo que teníamos diseñado, pero déjennos abrir el supermercado y demostrar que esto es bueno para todos. La verdad que no perjudica a nadie. Muchísimas gracias. No, gracias. Bien, parece interesante, ¿no? Lamentablemente está cerrado todavía, pero acá en el medio de la ciudad de Buenos Aires, ¿un supermercado con esos precios? Sí, además fíjate que hablaba de precios 30-40% más baratos. Mucho, y aparte el impacto sobre el resto de los comercios también de la zona, donde decía se podrían ver beneficiados de una estructura similar y bajar los precios también. O sea, lo interesante de esto, ¿sabes qué es también? Que cambia el eje de aquello que durante tanto tiempo nos quisieron hacer creer de que cuando hay inflación en una economía, la culpa es de la emisión monetaria y que siempre hay que caer en políticas de ajuste y el enfoque macro es errado del tema inflacionario y cómo esto lo lleva a una experiencia concreta, probada, exitosa de trabajar sobre los márgenes de rentabilidad, asegurar más demanda, garantizar rentabilidad, porque nadie habla de fundir a nadie, garantizar rentabilidad con más demanda y trabajando para que el público pueda acceder a menores precios. Me parece que es una fórmula bien atractiva y ver eso ahí la verdad que es una picardía, ¿no? Todo instalado y cerrado porque no sale una autorización, llama la atención. Sí. La intervención sobre los precios, actuar sobre los precios no es solamente un
capricho del gobierno argentino. Digamos, a lo largo de la historia y en la actualidad diferentes países intervienen activamente sobre la formación de precios y sobre los precios finales de los productos. Digamos, no, Estados Unidos en los años 40 lo hizo, lo hace Francia en la actualidad con algunos productos, lo hacen en Malasia, países con inflación y sin inflación lo hacen. Sí, varios países europeos, Inglaterra, lo varios hacen donde sistemáticamente, el supermercado tiene un incluso con y sin porcentaje inflación, digamos, no es permitido. solamente, Claro. digamos, es importante estar atento y seguir de cerca eso para el Estado. Para Y todos los lo que estados. es interesante también que mencionaba allí el ministro, y nosotros fuimos a buscar ese testimonio, es que esto ya funciona. No es solamente un plan. Esto está hoy funcionando. Hay supermercados centrales en una red en el interior. Está funcionando en Mendoza, está funcionando en Chaco y está funcionando en San Luis. Así que hicimos un informe sobre cómo son estos supermercados, cuándo están funcionando. Le agradecemos porque lo pudimos hacer gracias a la colaboración de la Televisión Pública de Chaco y al canal Acequia de Mendoza, especialmente a Emiliano Berná, Diego Ruggeri y Yoyo Sevilla. Un informe sobre cómo funcionan estos supermercados en el interior. Vamos a verlo. Mira, la ventaja principal es el tema de que son pequeños productores, que está directo, por eso a nosotros también nos interesó mucho, ya que acá no hay intermediarios y venimos para promocionar nuestros productos, incluso se ofrecen algunas degustaciones y demás para poder promocionarlo, le sirve a la gente porque es evento, le sirve al mercado porque es promoción y es movimiento, y nos sirve a nosotros porque nos permiten hacer conocer los productos. La diferencia con otros mercados, con otros supermercados que se encuentran en la zona, el mercado de la Red Comprar tiene una gran ventaja que tiene el 30% menos en promedio de los mercados de otras líneas, digamos. Y la otra gran ventaja que tiene es que acá el productor le vende directamente al consumidor y también que compra producto local. El 80% de los productos que se encuentran acá en el mercado son de producción local. Y este mercado funciona a través de las cooperativas de la provincia de Mendoza, todas las cooperativas de carne, de hortalizas y de pollo, todo eso lo tenemos nosotros acá en el mercado. Se vende más barato que en cualquier otro mercado que haya en la provincia. Bastante la diferencia, porque yo del lado mío lo veo como persona pobre, humilde. Entonces, del lado mío, cuando vengo a comprar acá me ahorro mucho más plata. Verdura no se puede comprar en otro lado que no sea acá. La diferencia es muy grande. Otra gran ventaja del mercado es que el productor, aquí su rentabilidad es mucho mayor que si comercializara en otros ámbitos o en otras unidades de negocio. Acá al productor se le paga un precio justo por su producto, y acá también la gente viene, cuando viene acá cortando la cadena de comercialización, encuentra ese precio justo. Eso es lo que se quiere lograr a través de precios cuidados y de la Red Comprar. Gran Resistencia de alguna manera para nosotros representa un conurbano de casi 500.000 personas que, si se quiere, digamos, tomando una estrategia de consumo era fundamental. Por un lado, digamos, desarrollar todo el consumo de la ciudad de Resistencia hacia Fontana, y que Fontana en particular, digamos, como un epicentro de la industrialización y de cómo la provincia del Chaco ha crecido, digo, no solamente pueda tomar determinado público, sino también fomentar determinadas industrias que se vinieron a instalar en la ciudad. Cuando más industria y más fábricas estén instaladas acá con los productos alimenticios, que es lo que no hay tantos productos alimenticios fabricados acá, nos beneficia a todos porque crece la provincia y tenemos mayores oportunidades. La verdad que esto no teníamos acá, digamos, esto se escuchaba en Buenos Aires, que sé yo, acá no teníamos, y es lindo contar en Fontana con un supermercado de esta calidad, digamos. Esa corbata. Bien, experiencias exitosas entonces de estos supermercados centrales, bueno y barato, que parece difícil. Así y es. estamos hablando entonces, Agustín, de demanda interna y es interesante meternos ahora con los datos de cómo se comporta esta demanda. Tal cual, sí, mira, lo que vamos a ver ahora en datos es un poco esto que vimos en la experiencia, en el propio lugar, cómo después se ve reflejado en indicadores económicos, en variables económicas que permiten seguir de cerca el comportamiento de este tipo de cuestiones vinculadas a la demanda interna. Vamos a ver algunos datos puntuales
puntuales y después el agregado. Vamos a ver qué pasa con el crecimiento al final del camino. Mirá, acá lo que tenemos es son datos vinculados con la evolución de las ventas minoristas, ¿sí? Por trimestre, porque como tenemos el primer trimestre ya de este año, lo que hacemos es comparar trimestres de los últimos años. La fuente de esto es la CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Fíjate que mientras que en el primer trimestre del año 2012 tuvimos una caída de 3.8% en ese trimestre de las ventas minoristas, y en el 2013, en ese trimestre también en el primero del año, una caída de 9,3%, en los años 2014 y 2015 tuvimos aumentos fuertes. En el año 2014, 1,5%, en el año 2015, 1,8% de crecimiento en las ventas minoristas. Y esto es consecuencia de ¿qué? De lo que decíamos antes, de la apuesta al mercado interno, al fortalecimiento de la demanda a través de diferentes políticas, porque aparte fíjate que se da esta suba, la del año 2015, la del año pasado, en un contexto internacional muy complejo, donde cae fuerte la demanda proveniente de Brasil, donde el mundo en general, el comercio internacional está cayendo, y esta apuesta al mercado interno permitió levantar las ventas minoristas. Pero vamos a ver ahora otros datos que también están vinculados con esto. El empleo privado registrado. Fíjate, esta evolución de la demanda positiva lo que permitió es que en el primer trimestre del año 2013 la variación anual, o sea, primer trimestre contra el mismo del año anterior, había sido de 0,5%. Esto implicaba un total de 6.354.071 puestos de trabajo. Esto se mantuvo estable en el año 2014. Trabajo registrado, estamos hablando de trabajo en blanco. Registrado, privado registrado. Privado registrado. Estuvo estable, o sea, no hubo variación en el primer trimestre del año 2014, mantuvo la misma cantidad, y en el primer trimestre del año 2015 hubo un aumento en relación al mismo del año anterior de 1,6, llevando al total a 6.456.357 puestos de trabajo privado registrado. Pero además fíjate que esto se da, este aumento, en un contexto donde se vaticinaba desde algunas voces, algunos economistas, algunos sectores, que iba a haber problema de empleo en la economía, que iba a haber despido, que iba a haber suspensiones, con la lógica de que si la industria se veía afectada por lo que pasaba en Brasil, eso es lo que iba a ocurrir acá en el mercado de trabajo, y hacia eso y con eso alertaban. Digamos, nada de esto ocurrió, sino como hay vemos empresarios en los datos, también, ¿no es cierto?, que dicen que están ahí como siempre al borde de la amenaza sí, de trabajadores. Siempre la amenaza es esa. Funciona como fuente también para esta información. Obvio, sí, y muchas veces también, hay que decirlo esto, les fue funcional el desempleo alto para poder tener una herramienta de negociación a la hora de negociar cuestiones salariales. Otro dato que tenemos acá es el vinculado con la construcción, ¿sí? Que vamos a ver ahora en pantalla. Fíjense, la construcción. Hay un índice que se llama ISAC, Índice Sintético de Actividad de la Construcción, que mide el INDEC, que lo que hace es contemplar la evolución a lo largo del tiempo de la actividad de la construcción en general. Y acá tomamos otro indicador del sector de la construcción que es muy relevante, que son los despachos de cemento. Fíjate que en el año 2013 este índice tuvo una variación de 4,6%, o sea, crecimiento de la industria de la construcción, y el cemento aumentó en 11%. En el año 2014 cayó la actividad, hubo una contracción de 0,5%, y en el caso del cemento, los despachos de cemento cayeron un 3,9% anual, y en el año 2015 hubo un récord histórico, una variación de este índice de la actividad de la construcción de un 6% y un aumento de los despachos de cemento de casi 18%. Si tomamos el acumulado en lo que va del año 2015, un 10,4% de aumento. El sector de la construcción es muy importante. ¿Por qué? Porque es generador de mano de obra, es demandante de insumos de muchos otros sectores, también de producción nacional, con lo cual esta dinamización del sector, producto de políticas específicas, el plan Procrear, ¿no? que acá tratamos en un programa, claro, y que vimos los números específicos de ese programa, cómo vinieron trabajando sobre esto, un camino que hay que seguir, pero que también permite ver cómo estas políticas de fortalecimiento del mercado interno, de estímulo a la demanda, dan sus frutos en los indicadores. Y por último, si te parece, vamos a ver qué es lo que pasó a nivel crecimiento, el Producto Bruto Total. Acá tenemos datos anuales de crecimiento económico, actualizados solo hasta 2014, porque datos anuales 2015 obviamente todavía no hay. Y fíjense cómo tuvimos en 2012 un crecimiento de 0,4%, 2013 2,9% y 2014 0,5%. Las proyecciones para este año es que la economía vaya a crecer entre 1,5% y 2%, no proyecciones nuestras ni mías personales, sino proyecciones que hoy manejan organismos multilaterales, bancos de inversión internacionales sobre la Argentina.
Argentina, aún con nuestro principal socio comercial, Brasil, cayendo un 2% este año, como proyectan ellos. Y fíjate el último dato que tenemos para mostrar acá, que es la evolución del Producto Bruto Interno, pero por trimestre, ¿sí? Para tener una comparación más cercana, porque tenemos ya el primer trimestre de 2015. Fíjate, primer trimestre de 2012 había crecido el 4,3, el 2013 al 1,3, el 2014 al 0,8 y el primer trimestre de 2015 1,1. O sea, en lugar de profundizar esa desaceleración que todos vaticinaban a partir de lo que pasaba en el mundo, se revierte esa tendencia y este trimestre crece por encima de lo que había crecido en términos anuales el año pasado. Esto es la consecuencia de lo que vos mostrabas recién en las entrevistas, de estos mercados, de la idea de estas políticas, de todo lo que tiene que ver con el estímulo a la demanda, el fortalecimiento del mercado interno y algo que acá hablamos en algún otro programa cuando vimos, no sé si recuerdan, la rueda de la fortuna, esa rueda que se decía que si aumentamos el ingreso disponible, eso tracciona al final del camino, genera empleo, producción, inversión e introduce a la economía en ese círculo virtuoso. Clarísimo, Agustín. Y estamos hablando entonces de demanda interna, estamos hablando de consumo y ya hemos hablado alguna vez en este programa de precios cuidados. Ahora nos vamos a meter de lleno a tratar de entender este plan, de qué manera funciona, cómo ayuda a controlar los precios, no solo los productos que están en precios cuidados, sino los que están alrededor, porque esto ayuda a estabilizar y a tener precios de referencia. Todo esto hablamos con el secretario de Comercio, Augusto Costa, en un supermercado de la Ciudad de Buenos Aires. Mirá. Nos venimos al supermercado, estamos en el Sirio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, con el secretario de Comercio Augusto Costa. Augusto, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, estamos hablando en Economía sin Corbata de consumo y quisimos, por supuesto, referirnos al programa Precios Cuidados. Yo primero quería consultarte, tiene que ver con que hoy por hoy estamos todos bastante familiarizados con el programa, pero tuvo un comienzo, un inicio. ¿En qué contexto se decide comenzar con Precios Cuidados? Bueno, nosotros siempre pensamos la política de precios cuidados como una política de defensa del consumidor, más que nada. Y por lo tanto, partimos desde la propia experiencia del consumidor que va al supermercado, que tiene que tomar decisiones y que el objetivo que nosotros nos propusimos fue darle herramientas para que pueda tomar las mejores decisiones sin que nadie se abuse del consumidor, sin que tenga que sacar más plata del bolsillo a la que corresponde por las cosas que consume todos los días. Y para eso lo que necesitamos fue darle referencias de precios para que sepa cuánto es razonable pagar por cada uno de los productos que se consumen todos los días, en un contexto donde justamente lo que se había perdido era el conocimiento, la información sobre cuánto hay que pagar por cada cosa. Y eso no es casual, es porque determinados fenómenos relacionados con la capacidad que tienen algunos comerciantes, algunos productores, algunas industrias de formar precios o fijar precios y alejarse de lo que son los costos de producción, que cuando uno piensa por qué esta mermelada sale lo que sale o por qué esta galletita sale lo que sale, tendría que estar relacionada con el costo que tiene producirla y una ganancia normal. No son ofertas los precios cuidados. Para nada, nunca fue la idea hacer una canasta de ofertas, sino incorporar un listado de productos en cada uno de los comercios que el consumidor sepa cuál es el precio razonable que tiene que pagar a partir de un acuerdo voluntario con los comerciantes y con las empresas que lo producen, y a partir de ese listado que el consumidor tome sus decisiones. Es decir, nosotros tampoco promocionamos los productos de precios cuidados, sino lo que queremos es que en la góndola haya referencias. Por ejemplo, acá tenemos una galletita con el cartelito de precios cuidados que nos dice que sale 6,90. Entonces el consumidor se enfrenta con este producto y la decisión la tomará en función de si le gusta esa galletita o no, si mira el resto de los precios y le parece que el producto alternativo respecto al precio que sale y lo que le gusta la galletita alternativa, le conviene pagar o no, pero siempre tiene una referencia. Hay una intención de que lo que sea de precios cuidados, no sé, acá tenemos mermelada, que el precio del precio cuidado corresponda más, o sea, que no esté tan alejado del resto del producto similar, digamos. Esa es la idea. Esa es la idea. Debería como acompañar. Esa es la idea, ¿por qué? Porque nosotros nos juntamos con los comercios y con los productores, negociamos cuánto es el precio que se le va a ofrecer al consumidor, también negociamos con la empresa a qué costo le va a acercar al supermercado o al comercio el producto, y nosotros procuramos que los márgenes de ganancia sean los razonables. ¿Qué pasa con el resto de los precios? Obviamente,
no es objetivo el programa de precios cuidados ponerle precios a todos los productos que están en la góndola. Por ejemplo, en este supermercado debe haber unos 4.000, 5.000 precios que corresponden con los productos que se ofrecen todos los días. No es la idea. Lo que tenemos como idea es que al haber referencia de precios, el resto de los productos no se pueden alejar mucho del producto. ¿Y ocurre eso? ¿Funcionó eso con el programa? ¿Hubo una estabilización? Hubo una estabilización y vos te fijas en las góndolas y obviamente hay diferencias entre los precios cuidados y el resto de los productos, así como hay diferencias entre este bizcocho y este bizcocho, que ninguno de los dos es precios cuidados. ¿Tienen estudiado quién compra precios cuidados? ¿Se sabe? ¿Hay manera de saberlo? ¿A quién llegó? A todos los consumidores, porque cuando uno pregunta en un comercio o analiza cómo son los patrones de consumo, lo que se ve es que mayoritariamente los consumidores argentinos valoran el programa, lo utilizan, y utilizarlo no quiere decir necesariamente que voy, acá hay un café de precio cuidado, voy y lo agarro, sino que miro, comparo y elijo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un té que sale 6,10 de precios cuidados. Este sale 7,50 y no está en precios cuidados. Entonces yo como consumidor digo, depende de la marca, me gusta este o pago 7,50 porque me gusta más. Entonces, estoy usando el programa por más que agarre este. Concretamente, cuando yo llego a un supermercado que tiene precios cuidados, ¿qué compromiso tiene el supermercado en ese sentido? Bueno, el compromiso es tanto del supermercado como de la empresa que produce el producto, que es que la empresa se lo tiene que abastecer al supermercado en la cantidad que solicita el supermercado y al precio acordado. No es una imposición de precios, todos están de acuerdo. Exactamente, tampoco es un congelamiento de precios que muchas veces se dice. En realidad lo que nosotros hacemos es revisar trimestralmente los costos que tiene producir y comercializar los productos y se van actualizando los precios. A veces suben y a veces bajan. El compromiso del supermercado es que cuando está en la góndola el producto, como vemos acá, tiene que tener un cartelito que lo identifique con el programa de precios cuidados. El precio de venta tiene que ser el precio acordado con la Secretaría de Comercio y tiene que estar el producto abastecido, es decir, tiene que estar en la góndola para que el consumidor, si desea, lo elija. Cuando no se cumple esto, es decir, cuando el precio no es el acordado, cuando no está el cartelito, cuando no está el producto, nuestros inspectores labran actas de infracción y se le aplican multas. ¿Y el lugar que tiene que ocupar en la góndola? El lugar lo define el supermercado. Por supuesto, la idea es que esté visible, que no te lo escondan ahí abajo. Bueno, acá en esta góndola vemos que tenemos en todos los estantes, pero que cuando tenemos escondidos abajo los productos, en realidad eso viola el espíritu del programa. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Bien, allí nos explicaba un poco el secretario de Comercio, Augusto Costa, cómo funciona el precios cuidados. Ahora lo vamos a ver más concretamente. Tomás, pasaste por el súper, trajiste algunas cuestiones. Elegimos un par de ejemplos, productos, Pablo. Sí. A ver. Un par de ejemplos para ver todas estas cosas que ustedes mencionaban cuando hicieron la recorrida por el supermercado. Por ejemplo, que Precios Cuidados opera en el mercado, en el segmento de los supermercados, como referencia para el resto de los precios. El arroz, un producto bastante demandado que se usa, por ejemplo, en Precios Cuidados está el arroz largo fino de 1 kilo de Luchetti a 18,90. Sí. ¿Y qué quiere decir esto? Está como referencia, porque al mismo tiempo uno puede conseguir cualquiera de estas dos marcas, que son Dos Hermanos o el largo fino de Gallo, a 28% más caro. O sea, está 28% más caro el largo Gallo y está 20% más barato el de Dos Hermanos. Entonces, digamos, uno puede elegir en cualquiera de los tres, como decían ustedes, de acuerdo a tu preferencia, si te gustan las primeras marcas, si estás buscando precio. Pero, por ejemplo, al mismo tiempo en los productos de arroz tenés paquetes de medio kilo que están incluidos en el plan Precios Cuidados, que no tenemos aquí, que es, por ejemplo, el arroz Molinos Ala, que está la bolsa de medio kilo a 7 pesos con 10 cada uno. Entonces, incluso si uno estuviera buscando precios, te convendría comprar 2 bolsas de medio kilo para llevarte más barato que una bolsa de 1 kilo. Ese es un ejemplo donde opera como referencia. Otro, por ejemplo, tenemos un ejemplo donde, lo que decían ustedes, que hay márgenes de ganancia que son bastante abultados para las empresas, y que si no estuvieran con precios cuidados de los productos, por ahí se irían y se dispararían todavía más altos los productos. Por ejemplo, tenemos el limpiador Cif Flores de Naranjo con micropartículas que sale 9,10 en el supermercado de acuerdo a precios cuidados. Y el mismo, pero con gusto a limón, cada uno elige lo que quiere, está a... Con gusto, sos de probar el Cif a la exactamente. mañana. Está a 17, a 14 pesos con 99. Entonces, digo, uno tiene diferentes precios dentro del mismo producto, o si no, perdón, me corrijo, a 12,85 estaba este. Entonces 9,10 este, 12,85. Hay diferencias de 20, 30%, 40% en el mismo producto, es el mismo, solamente que es una fragancia, fragancia diferente. ¿Usted prefiere el limón? Yo prefiero el de limón, exactamente. Cada uno puede elegir el que quiere. Y te termino con un último caso que es bastante más contundente, que es el del dulce de leche, claro. Ese sí.
donde tenemos que la Serenísima, que es el que está dentro de precios cuidados, está a 15,75. Y uno tiene un producto que está a 16,50% más bajo, que es el Ilolai, y que es la Serenísima también, pero colonial, lo tenés 44% más arriba. Pero ese es el que va. Ese es el que va. Cada uno puede elegir, digamos, Precios Cuidados ofrece una referencia para los consumidores. Bien. Y que pueden seguir eligiendo, pero es una herramienta que permite, una herramienta más que permite controlar la inflación o ayuda a colaborar en el control de la inflación. Claro, y ayuda también a la marca o a la empresa que por ahí no está adherida, pero dice, bueno, pero este está adherido, mira el precio que tiene, me tengo que acercar, no puedo irme a cualquier lado. Eso es un poco lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa con el detrás de escena de Precios Cuidados, porque estuvimos en el supermercado, pero este programa tiene un funcionamiento, una manera de estar andando todos los días, así que nos metimos en el detrás de escena del Precios Cuidados. Vamos a ver cómo se hace. El cumplimiento del programa actualmente es mucho mayor de hace 1 año y medio atrás, cuando se inició el programa. Las cadenas de supermercados quizás en ese momento tenían un poco más de resistencia, ahora eran más reticentes a la implementación del mismo. Hoy el programa ya es de la gente, o sea, todos somos consumidores, el programa ya se hizo de la gente y ellos son los que dan origen a la denuncia y nosotros vamos atrás de ellos. El trabajo que realizamos en el Centro de Atención al Consumidor básicamente es recibir llamadas de los consumidores, asesorar al consumidor, darle información y herramientas para que el consumidor pueda defenderse en un comercio donde quizás hay algún tipo de irregularidad. Nosotros vamos todos los días a los supermercados a hacer distintos relevamientos de precios. En el caso de Precios Cuidados, observamos los carteles, los listados que estén en la entrada del supermercado. Ingresamos, pasemos por las góndolas, verificamos precio y señalítica y a su vez después pasamos productos por línea de caja y cotejamos si realmente el precio que está en góndola es el mismo que debe abonar el consumidor cuando recibimos el ticket de caja. Recibimos llamados más que nada relacionados a reclamos de productos de primera necesidad, que son productos relacionados a lácteos, leche, azúcar, y también hay muchos llamados de reclamos más que nada con la calidad de las verduras. Los productos de Precios Cuidados es un referente. No quiere decir que sea más barato o más caro. Simplemente que si yo tengo el producto X, que puede ser una lata de tomates, marca X, contra esta marca X, la diferencia la hace el consumidor. Entonces, el producto a precio cuidado puede estar más barato o puede estar un poquito más arriba. Pero el que define quién va a comprar es el consumidor. Al principio, cuando nosotros empezamos con el programa de Precios Cuidados, hace 1 año y medio atrás, faltaba mucho. Se estaban acostumbrando al programa. Hoy ya podemos decir que el programa es un éxito. El programa funciona y genera el precio de referencia como una medida más contra la inflación. Precios Cuidados no tiene restricción de productos. Eso es falso. Y los supermercados hoy en día también siguen poniendo carteles, 2 leches por familia o un azúcar, y eso no es válido. O sea, eso no sabía el consumidor anteriormente. Lo que se nota es que el consumidor ahora está mucho más informado que antes, es un consumidor más activo, que se involucra más, y la verdad es que se ve un mayor cumplimiento por parte de los supermercados. Que lo que siempre nosotros decimos desde aquí es que no hay mejor inspector que un consumidor bien informado. Bien, Precios Cuidados, entonces, hay que informarse y hay que pedir que las cosas sean como corresponde, viejo. Así es, y una pequeña cuestión vinculada con esto rapidita. Sí. Digo, el éxito del programa tiene que ver no solo con el tema de formar un conjunto de precios de referencia, sino también con el haber instalado Precios Cuidados como marca. Eso lo que hizo fue generar una mayor demanda a muchos productos que entraron al programa de Precios Cuidados y les permitió a las empresas ganar rentabilidad por mayor demanda, por mayor volumen y no rentabilidad por traslado a precios. Eso es un cambio, pero cultural muy importante
importante desde el punto de vista económico para tener... Un beneficio para las empresas, esto también, no solo para el consumidor. Estamos haciendo Economía sin Corbata, estamos hablando de consumo, de demanda interna. En el próximo bloque nos metemos con los programas Ahora 12 y su beneficio. No te vayas, ya venimos.